Hola, buenas tardes. Buenas tardes para mí, depende de cuando escuches este vídeo. Vamos hoy a hablar de un recurso que nos va a ayudar muchísimo a aprender sobre la pronunciación del español de España y de América. Supongo que estás viendo la pantalla, entonces voy a hacer la búsqueda en el navegador tal y como la podrías hacer tú y así seguimos todos los pasos. Pongo esto en grande y vamos a poner en el navegador catálogo de voces hispánicas. Lo tienes como primera oferta en Google y aquí tienes este recurso que la verdad es que está muy bien y pertenece, como ves aquí, al Centro Virtual Cervantes. Desgraciadamente hay muchísimo más grabado, muchísimas más personas de las que puedes ver aquí y bueno, el Cervantes, por los motivos que sea, supongo que serán fundamentalmente económicos, pues no ha podido todavía volcar esas encuestas grabadas. Te explico un poquito lo que se puede hacer y un poco lo que ofrece este recurso. Bueno, aquí tienes en la presentación qué es el catálogo de voces hispánicas y qué es lo que pretende recoger como aportación. Lo lees con calma, yo te cuento ahora lo esencial. Una cosa importante son los créditos que tienes aquí, porque aquí tienes quiénes son las personas que han llevado a cabo el proyecto, que está dirigido por Francisco Moreno Fernández, y sobre todo es importante, aquí abajo ves la forma de citar. Es decir, si vas a utilizar algún dato de este catálogo, pues ya sabes que este fragmento tienes que copiarlo y pegarlo como referencia bibliográfica. En esta pestaña tienes las contribuciones que puedes hacer pensando en que quieras aportar y hacer tu vídeo, etcétera, y el plan de la obra. El plan de la obra es bastante ambicioso, pretende recoger de España por regiones, incluso ves en Andalucía occidental y oriental, por zonas dialectalmente bastante diferenciadas, recoger testimonios de hablantes. Territorios bilingües para que se vea la interferencia del catalán-castellano, Valencia, Baleares, Galicia, Navarra, País Vasco, territorios de frontera lingüística, es decir, territorios que tienen una forma dialectal especialmente marcada, otros espacios de la península como Portugal, Gibraltar y Andorra que tienen presencia de otras lenguas, y América en toda su extensión, incluida otras hablas americanas como las Antillas holandesas, Colombia, Uruguay, territorios con lenguas indígenas, África, etc. Este es el plan, es muy ambicioso, pero está ahora mismo un poquito parado. Espero que se ponga de nuevo en marcha. Bueno, vamos al lío y vamos a ver lo que puedes hacer. Mira, de momentos, como ves, no hay más que lo que está aquí. Ves que en España hay Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona y Valencia. Fíjate que tienes un Valencia aquí y otro aquí, un Palma de Mallorca aquí y otro aquí. Estos son los que están como territorios bilingües, es decir, los que tienen presencia de mallorquín o catalán o valenciano. Y aquí tienes América, y de momento lo que hay de América es lo que ves aquí. Aquí tienes los países, y en algunos países como Argentina hay 5 zonas, 5 hablantes, y en otros países, pues Paraguay, simplemente hay una encuesta. Bueno, ¿qué tiene este catálogo? Este catálogo tiene vídeos y por lo tanto audios también de hablantes de distintas zonas de América y de España, de la manera siguiente. Pues imaginemos, vamos a elegir un hablante de México, ¿vale? De México, del Distrito Federal. Muy bien, aquí tenemos un audio de una persona que se considera representante del habla culta de México, Distrito Federal. Las encuestas están hechas a hablantes cultos tratando de hablar con naturalidad, es decir, para que no salga el habla popular, pero tampoco un habla hiperculta. Bueno, a veces sale un poquito culta porque normalmente son profesionales hablando de un tema que a ellos les interesa. En este caso es un arqueólogo, Luis Felipe Solís, hablando de arqueología mexicana.
Cuando tú cuando pinches en una ciudad, te sale una pantalla de este tipo en la que ves a la izquierda otras opciones de México. Tenemos en el centro el vídeo o video con la persona encuestada hablando, y aquí a la derecha tienes un mapa y una breve indicación de la capital, etc. En el caso de que sigas adelante, le puedes dar a reproducir. La sala mexica del Museo Nacional de Antropología, la más grande e importante de esta institución museográfica. Y tienes el audio de este individuo, y aquí abajo encuentras una breve característica lingüística del español del Distrito Federal con las características que se le han encontrado a este señor. Por ejemplo, las vocales átonas se pronuncian débilmente, sobre todo en contacto con S, vocales caedizas. Y te señala que él dice ants en lugar de antes, cafcito en lugar de cafecito. Entonces tienes que, tienes que escuchar, leer cuál es la descripción de este hablante y luego volver a escuchar para localizarlo. Este hablante tiene vocales caedizas, sin embargo pronuncia las consonantes con calidad, tiene seseo, hay asimilación de la vibrante R. Observa cómo dice el grupo TR para aprender la asimilación, etc. Una descripción de sus características gramaticales, usa el pronombre le enclítico, ándele, sígale, órale, usa el diminutivo con ito, en fin, y características del léxico que está utilizando en ese vídeo. Y una herramienta fundamental, muy útil, pues para algunos hablantes cuya modalidad te resulta extraña y sobre todo para los que no sois nativos de español, es la transcripción. Este es el texto que este señor dice en el texto, o sea, es la transcripción de esa presentación que él hace. Y al final hay un poquito de realia, ¿no? Una indicación sobre el lugar, la geografía de México, la demografía, situación lingüística, arte y cultura, etc., ¿no? Esta es la presentación de Luis Felipe Solís, arqueólogo. Bueno, pues lo que te planteo y lo que te sugiero que hagas para practicar todas las características que hemos comentado sobre la pronunciación es que utilices un hablante, pues puedes hacerlo de España, por ejemplo, en un momento dado de Canarias o de Madrid, si quieres cotejar con usos peninsulares, y de América, sobre todo, para ver las características de pronunciación que hemos comentado, ¿no? Imagínate que dice voy a usar Buenos Aires, tienes aquí a un arquitecto hablando y sé que este señor, ves aquí yeísmo como reilamiento, tendencia a pronunciar la palatal de un modo tenso. Entonces sé que puedo escuchar a este señor para escuchar el reilamiento. Y lo que os recomiendo es transcripción. Veis que esta es un poquito más larga, sobre todo para los que os cueste un poco más trabajo. Transcripción para ir leyendo conforme esta persona está hablando. Reproducimos. Tenemos que hablar del carácter de la ciudad de Buenos Aires a través de su arquitectura. ¿Ves? En Aquí realidad puedes deberíamos ir haciendo en cuenta la actividad de su gente. ¿Ves? Es su gente la que ha terminado sellándole un carácter. Ahí tienes, sellándole con reilamiento, ¿no? Y puedes escucharlo distintas veces para familiarizarte con ese sonido. Puedes ponerlo en pantalla completa y quizás dependiendo de tu navegador, quizás dependiendo de tu navegador puedas quitar esta imagen, o sea, poner la imagen flotante, ¿no? La imagen del vídeo. Ahora mismo el catálogo tiene un aspecto un poquito distinto. Antes había aquí 3 pestañas, una con características lingüísticas, otra con la transcripción y otra con los datos sobre el lugar del encuestado. Era más cómodo porque podías pinchar sin tener que ir hacia abajo, que el scroll en un momento dado es un poco más complejo. Pero yo creo que por adaptarlo a los dispositivos móviles, pues lo tienen así, de esta forma, ¿no?
Fíjate que aquí al final te habla un poco de articultura del sitio, te dice escritores bonaerenses, Borges, y conecta con otros contenidos sobre Borges que hay en la página del Cervantes. En algunos casos podrás encontrar audios. Sitios web oficiales, Buenos Aires y Argentina, y te lleva a la web del gobierno del país o a webs. Ahora como estamos, mira, como estamos con el coronavirus, pues esto es lo que hay en la web del gobierno de la ciudad, perdón, de Buenos Aires. Y también esto te resulta muy útil, medios de comunicación, prensa y radio. Lo que ocurre es que los enlaces no siempre están actualizados. Por ejemplo, ahora mismo estos dos de la radio no funcionan. Vamos a ver la prensa. Sí, aquí tienes el Clarín. Bueno, pues ya sabes que estamos con único tema pandemia, igual que en el caso de los españoles, ¿no? De los periódicos españoles. Entonces, bueno, te puede servir la prensa para comparar usos gramaticales, sobre todo, o usos léxicos, y la radio para seguir escuchando más y más sobre esta pronunciación. El catálogo de voces hispánicas creo que es una herramienta muy útil, muy interesante para conocer el español americano en voces de hablantes cultos, en una conversación en la que están hablando de un tema que les interesa. Esto es un detalle importante porque cuando estamos hablando de algo que nos interesa solemos olvidarnos de cómo pronunciar, ¿no? Ya digo, no tienes todos los países, ni siquiera mucha cantidad de algunos de ellos, pero bueno, te sirve como elemento de trabajo. Déjame que te muestre La Habana, que tiene a Ana María González Mahfoud. Es una académica de la que te voy a pasar una conferencia también hablando sobre el español cubano para que la escuches. Aquí tienes seseo, yeísmo, aspiración faríngea de la velar, la articulación caja, suele caer la de final, etcétera. Características gramaticales, léxicas, la transcripción y ya sabes, algo sobre el lugar, la geografía, prensa y radio. Pues échale un vistazo al catálogo de voces hispánicas para familiarizarte, para poder entender los rasgos que hemos visto en la pronunciación. Yo he imitado algunas pronunciaciones, pero no hay nada como un nativo. Hasta pronto.